pasó, monstruos y monstruos? Buenísimos días espectaculares, domingo de fondo, todavía estamos en recuperación, pero vamos a hablar de un tema, mano, que es candela pura, que son los kilómetros basura, señores. Esta es una definición o un concepto que nace hace muchísimo tiempo, la gente lo veía como normal. Hoy en día tú hablas de kilómetros basura y se prenden todas las alarmas, la gente te dice que no, que tú eres un falta de respeto, que eso no se hace, que nosotros corremos por correr. Pero definitivamente es una terminología que hay que tener en cuenta, saber qué son los kilómetros basura, saber cuándo estamos haciendo entrenamiento que no es provechoso, que no es productivo, que no nos genera beneficio, que es la raíz o el surgimiento de esta terminología y que es importante que nosotros manejemos para poder mejorar nuestro rendimiento deportivo, señores. Al hablar de kilómetros basura son aquellos los cuales no nos generan ningún tipo de beneficio. Para tener más o menos un contexto o una idea de lo que yo quiero explicarle, voy a traer aquí un momento una charla que dio Stephen Seiler, que es el creador o el que estudió o el que le dio origen a lo que vendría siendo el entrenamiento polarizado, donde él dice que este tipo de entrenamiento, conocido como entrenamiento basura, es un entrenamiento que genera mucho riesgo con poca ganancia. Eso es la clave de lo que vamos a hablar hoy en día. Mucho riesgo, poca ganancia. ¿Por qué? Él cuando hacía su estudio, que se fue a hacer estudios, que fue a dedicarse a lo que vendría siendo el estudio de entrenamiento deportivo, él se dio cuenta que los grandes atletas, hubo dos cosas que lo marcaron a él. Uno, él una vez salió a trotar y vio que venía una persona que él reconocía del Instituto de Laboratorio del Estado, que ya corría, tenía cierto nivel deportivo, y en una subida ella decidió caminar. Él decía, uy, pero ¿por qué si ella tiene tanta condición física, ella camina? ¿Qué habrá pasado? Y fue donde él empezó a hacer los estudios de campo en cuanto a lo que vendría siendo la frecuencia cardíaca como base del entrenamiento deportivo. Y de ahí surge la idea del entrenamiento polarizado, señores. Al hablar de polarizado, hablamos de los dos polos, un polo aeróbico y un polo anaeróbico. Cuando vemos la metodología o leemos sobre la metodología de entrenamiento, entendemos que vendrían siendo tres zonas de entrenamiento únicamente, que es una zona de baja intensidad, una zona de media intensidad y una zona de alta intensidad. ¿Por qué están determinadas estas zonas o qué determinan estas zonas? Él dijo, bueno, ¿cómo sé yo cuáles son esas zonas? La vamos a determinar a través de lo que vendría siendo los umbrales ventilatorios. Umbral ventilatorio 1 hacia abajo, estamos hablando de una zona de baja intensidad. Umbral ventilatorio 2 hacia arriba, estamos hablando de una zona de alta intensidad. Pero ¿qué pasa con la zona media, que es donde nosotros vamos o de donde nace la definición de kilómetro basura? La zona media es una zona en donde los beneficios que nosotros buscamos desde el punto de vista deportivo para mejorar condición física no son beneficiosos para nosotros. ¿Por qué? Porque estamos en una zona media en donde no nos encargamos ni de construir una base aeróbica, que es lo principal que deberíamos hacer nosotros como corredores amateurs, como corredores principiantes, como corredores populares, que es hacer mucho trabajo aeróbico, trabajo que ayuda a mejorar capacidad cardiovascular, trabajo que ayuda a mejorar capacidad pulmonar, que no nos genera estrés, que no nos genera mayor fatiga, que no nos aumenta el riesgo de lesión. Son trabajos que son trabajos regenerativos, son trabajos donde hay una oxidación de grasa como fuente energética, nos ayudan a perder peso, son trabajos súper poderosísimos. Y tampoco, en ese caso, si estamos en zona media, no trabajamos lo que vendría siendo nuestra parte anaeróbica, que vendría siendo la velocidad, la resistencia a la fuerza, muchísimas cosas que están dentro de nuestros trabajos anaeróbicos que no las potenciamos ni buscamos mejorarlas. ¿Por qué? Porque estamos en esta zona media que no nos lleva a mayor cosa ni a mayor beneficio. ¿Cómo la determinamos, señores? Eso es lo que la gente muchas veces dice, mira, pero ¿cómo determinamos nosotros? ¿Cómo sé yo? Nosotros vemos entrenamiento donde la gente escribe y dice, hoy fue un entrenamiento súper suave, 5 kilómetros a 5:10. Y uno dice, bueno, pero vamos a ver qué tan suave es, porque definitivamente el ritmo no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Hay una persona que puede ir a 5 y puede ir a 139 pulsaciones, lo cual es súper chévere. Hay personas que van a 6 y pueden ir a 165 pulsaciones. Ahí es donde empiezan los problemas y no es tanto el ritmo, como les digo. Puede ser una persona que vaya a 8, a 9, pero su frecuencia vaya en 165, lo cual es para él una obligación bajar la intensidad del ejercicio, así tenga que caminar. Recordemos que desde el punto de vista deportivo, nosotros como individuos, como personas o hablando del punto de vista deportivo, tenemos ciertas características muy diferentes a las que puede ser la característica de nuestro compañero. ¿A qué nos lleva esto? A entender que nuestro entrenamiento desde el punto de vista deportivo, nuestro trabajo aeróbico, va a ser diferente al trabajo aeróbico de nuestro amigo, de nuestro pana, de la persona que entrena con nosotros, del que me invitó. Van a ser trabajos muy diferentes. ¿Por qué? Porque quizás nosotros llegamos y salimos, bueno, vamos a correr a 7.
Corremos a 7 y él va a 140 de frecuencia, mientras nosotros vamos a 7 en 170. Ahí es la gran diferencia desde el punto de vista de entrenamiento. Salir todos juntos a correr a 7 por kilómetro no es beneficioso para todos, no genera el mismo riesgo de lesión para todos, porque no todos tenemos las mismas características ni la misma condición física. Ahí es donde nosotros tenemos que individualizar el entrenamiento para poder entender qué tenemos que hacer. Cuando hablamos de los kilómetros basura, señores, tenemos que entendido que es la zona media del entrenamiento, lo que nosotros vemos en la franjita amarilla desde el punto de vista de la metodología que nosotros usamos. Entiendo y es bien sabido por todos que cuando nosotros vemos nuestro Polar, nuestro Garmin o Strava, vemos que ellos nos hablan de 5 zonas de entrenamiento y más allá aún todavía nosotros vemos que hay gente que dice, monstruo, hoy te tocan 15 kilómetros en zona 3 baja. Metodológicamente hablando, desde el punto de vista de nosotros, la metodología que nosotros usamos, la que se está implementando mayormente hoy en día, eso no se trabaja de esa manera. Porque claramente nosotros vamos a manejar 3 y las cosas que yo le vengo diciendo desde el punto de vista deportivo se basan principalmente en una metodología de entrenamiento polarizado. Cuando nosotros vamos y entonces decimos, bueno, ok, estoy aquí, salgo a entrenar, manejo mi frecuencia, cómo voy corriendo, ¿qué analizamos nosotros? La frecuencia cardíaca media de entrenamiento. Nosotros tenemos una frecuencia cardíaca máxima que nos lo arrojan casi todas las aplicaciones, que es la máxima durante el entrenamiento, y tenemos una frecuencia cardíaca media, que es la relación que hacen durante la frecuencia que nosotros manejamos en todo el entrenamiento, desde que empezamos hasta que terminamos. Esa frecuencia cardíaca media es la que nos va a indicar a nosotros qué tan provechoso o qué tan óptimo fue el entrenamiento. Recordemos que nosotros la mayoría de las indicaciones que hacemos cuando las personas tienen pulsómetro es que traten de manejar lo que vendría siendo los trabajos aeróbicos, los entrenamientos aeróbicos en base a la frecuencia. ¿A qué lleva esto? A que nosotros vayamos lento, nos garantice que vamos a ir lento, que garantice que vamos a ir haciendo un trabajo aeróbico, que garantice que nos vamos a mantener alejados de las lesiones, que el trabajo si es regenerativo, si es preparativo, y nos permite no tener 2 sesiones que de repente sean muy intensas seguidas. Cuando vamos a la frecuencia media, que es lo que nosotros buscamos analizar desde el punto de vista de entrenamiento, nos damos cuenta que mucha gente se queda en la zona media de intensidad, lo cual no le genera a él el beneficio que debería generar. ¿Qué debemos hacer entonces, señores? Mire, antes que nada le voy a dar los pasos simples y sencillos para nosotros poder hacer lo que vendría siendo polarizar el entrenamiento. Esto está en toda la bibliografía del entrenamiento polarizado, pueden buscarlo. El problema es cómo manejamos las cargas, que ahí sí vendría siendo otro tema de conversación. Primero, buscar frecuencia cardíaca media basal. Eso lo hacemos como toda la mañana durante 7 días nos tomamos la frecuencia basal, bien sea la radial o de repente con nuestro reloj inteligente. Cada vez que nos despertemos, la primera frecuencia que nos tomamos, esa la vamos a anotar en un papel. Cuando tengamos esa frecuencia, determinamos durante 7 días, sumamos todo, dividimos entre 7, tenemos una frecuencia cardíaca basal promedio. Segundo paso, determinamos una frecuencia cardíaca máxima en campo. Si tenemos de repente lo que vendría siendo un pulsómetro de exposición, hacemos un test de Cooper, un test de 20 minutos. Cuando tengamos ese resultado, la frecuencia máxima que nos arroja el entrenamiento, esa es la frecuencia que vamos a tomar nosotros para poder sacar lo que es la frecuencia cardíaca de reserva, que es nuestro tercer paso. Obtener nuestra frecuencia cardíaca de reserva, que no es más que una relación entre nuestra frecuencia basal y nuestra frecuencia máxima. Cuando tenemos este dato, que es súper importante, entonces nosotros nos vamos a la metodología de entrenamiento, que son los umbrales ventilatorios como principales indicativos para poder nosotros determinar nuestra zona. Umbral ventilatorio 1 hacia abajo, baja intensidad. Umbral ventilatorio 2 hacia arriba, alta intensidad. Y en medio de esos 2 umbrales tenemos lo que vendría siendo nuestra zona naranja o nuestra zona media de entrenamiento, que es la que tenemos que evitar. Estos son los pasos que debemos seguir para tener un buen comienzo en lo que vendría siendo nuestra preparación física o nuestro entrenamiento deportivo. Ya a partir de ahí empezamos entonces con lo que vendría siendo la colocación de cargas de entrenamiento, el manejo del volumen de entrenamiento, cómo distribuimos las sesiones. Recordemos que hay que meter sesiones de fortalecimiento dentro del plan de entrenamiento. Necesitamos optar o necesitamos colocar lo que vendría siendo nuestro 20% de volumen en nuestra zona anaeróbica, el otro 80% de trabajo aeróbico, tenemos que meter trabajo de elasticidad, muchísimas cosas que van dentro del plan de entrenamiento, que no es únicamente determinar nuestras zonas de frecuencia cardíaca. De resto, los kilómetros basura, señores, existen. Esa terminología se maneja desde hace muchísimo tiempo, que hoy en día romanticemos el deporte y digamos, no, pero es que correr es súper chévere, así yo voy a 180, salgo del sofá. No, señores. Nuestra salud, nuestros resultados, nuestros beneficios van de la mano en lo que vendría a ser un respaldo metodológico.
Entonces, si por eso tú quieres lograr un buen resultado, quieres lograr mejorar los tiempos, quieres lograr resultados de forma más rápida, quieres lograr resultados óptimos, quieres alejarte de las molestias, de las lesiones, simplemente revisa la metodología de entrenamiento polarizado. Tengo otros videitos por ahí donde hablamos de cómo determinar la zona, cómo trabajar las zonas. Tengo un plan de entrenamiento por ahí de 4 semanas que sería súper chévere que si de repente ven este video lo hagan. Y de resto, dejen sus comentarios, señores, que son súper importantes. Dejen un mensajito: Monstruo, yo no sé cuál es mi máxima, Monstruo, yo no sé cómo saco la basal, ayúdame, dame un tips y con mucho gusto yo les estaré contestando. De resto, campeonísimo, seguimos avanzando, seguimos adelante, seguimos haciendo contenido. Por favor, compartan lo que es lo más importante y estamos en línea. Recuerden, suscríbanse al canal, búsquenme en Instagram, Daniel Ruiz NTR, por supuesto en Facebook, Daniel Ruiz de la Distancia, y estamos en línea, mi amor.